Dice el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Estamos en este periodo de predicar sobre los yo soy de Jesús. No hubo un error, no se cambió ningún plan. Hablábamos de un pasaje del capítulo 8 en donde el Señor Jesús estableció su preexistencia, estableció su eternidad, estableció su identidad. La semana pasada revisábamos este texto en donde el Señor decía cosas tan importantes como antes de que Abraham fuese, yo soy. Y era muy importante entender esta verdad escritural porque ciertamente el Señor al decir esto está diciendo antes. Es decir, la idea central es que Él más bien conoció a Abraham antes de que Abraham conociera a Jesús. Abraham le había visto y le había saludado de lejos, como vimos la semana pasada, creyendo en el que había de venir, y Dios establece a Abraham como padre de la fe. Era importante entonces hablar de este asunto porque es un yo soy no registrado, porque por cierto es un yo soy que no viene acompañado de una metáfora, sino que más bien es el complemento de una oración que el Señor Jesús hizo para identificarse no con Abraham. Eso sería un error. No se identifica Jesús con Abraham, sino se establece él a sí mismo como superior a Abraham. Esto lo hace con cierta frecuencia. De hecho, el autor de Hebreos lo establece claramente hablando de Jesucristo, que es muchísimo mayor que los ángeles, pero incluso dice el mismo autor de Hebreos, es mucho mayor que Moisés, mucho mayor que Abraham. Él es sumo sacerdote, mucho mayor incluso que Melquisedec, que es el gran sumo sacerdote o establecido como el sumo sacerdote. Jesús es pues muchísimo más que Abraham, muchísimo más que cualquier ser humano, porque simplemente Él es Dios. Y ha existido desde la eternidad y seguirá existiendo por la eternidad hasta que Él venga por segunda vez. Pero hemos recorrido ya el camino hablando acerca de yo soy el pan de vida, ya lo estudiamos. También estudiamos yo soy la luz del mundo. Luego entonces entramos con antes de que Abraham fuese soy yo, pero ahora nos toca hablar de este maravilloso yo soy que es muy importante para nosotros, que es yo soy la puerta. Si nosotros revisamos el texto, podemos notar que en este mismo pasaje hay dos yo soy, hay dos menciones de yo soy. Uno se subordina del otro, pero no por eso es menos importante que el otro. Digamos que el que rige todo el texto o el que tiene una relevancia mayor es el que está en el versículo 11, cuando el Señor dice, yo soy el buen pastor. Pero de este yo soy particularmente hablaremos la próxima semana puntualmente y extensamente. Pero hay un yo soy antes, que es yo soy la puerta. Así es que sobre este concentraremos la meditación de esta tarde. Él dice yo soy la puerta de las ovejas. Déjeme mencionar algo que es importante en el contexto que estamos estudiando. Muy importante. Cuando venimos al texto bíblico, y lo dije alguna vez en alguna predicación, que la Biblia se interpreta bíblicamente. También mencioné en alguna ocasión que el Señor Jesús es el mejor hermeneuta o intérprete de la Escritura. No tenemos a alguien mejor. Si queremos encontrar a alguien que interprete bien la palabra, bueno, Pablo está bien, pero Jesús es mucho mejor, porque Jesús es Dios y Él fue el que inspiró para que fuera escrita. Si nosotros buscamos entonces desde el punto de vista de la interpretación, asunto que se llama, o los teólogos le llaman hermenéutica, nosotros tenemos que ver cosas dentro del pasaje, a veces que no están mencionadas, pero hay ocasiones en que sí están mencionadas las figuras del lenguaje. Y sobre esto nosotros tenemos que trabajar porque es texto bíblico. Algunas de sus Biblias dice al inicio del capítulo 10, para los primeros 6 versículos, la parábola del redil.
Seguramente en algunas de sus Biblias viene en letra negra la parábola del redil. En reiteradas ocasiones he comentado que esto no es palabra inspirada, esto es un título puesto para dirigirnos hacia una verdad bíblica. A veces atinado, a veces no es atinado. En esta ocasión digo que es un poco desatinado, porque cuando estamos leyendo el capítulo 10, el Señor Jesús dice con toda claridad, o el texto dice con toda claridad, que este texto no es una parábola. En el versículo 6 encontramos una figura de lenguaje distinta a la parábola. Si usted revisa el versículo 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús. Así es que entonces tenemos que empezar a distinguir un poquito algunas figuras del lenguaje para que podamos interpretar el texto de manera correcta, de manera bíblica. Entonces quizá muy rápidamente y no de manera profunda estableceré la diferencia entre parábola y símil y entre metáfora y alegoría. Ahora, los que han estudiado algo de teología pueden entender estos conceptos, pero solamente quiero establecer una base hermenéutica para la interpretación del texto. Cuando hablamos nosotros de un símil, por ejemplo, estamos hablando de aquellas ocasiones en donde la Biblia dice algo como o parecido a o de tal forma. De tal manera que cuando nosotros vamos a la Biblia y dice, por ejemplo, que el reino de los cielos es como, estamos estableciendo un símil. Cuando se dice es como o es así tal como, se establece un símil. Está bien fácil porque símil viene, o de ahí viene nuestra palabra similitud o similar. Como establece un símil. Pero una parábola es distinta, porque la parábola es un símil ampliado. La parábola no solamente establece un cómo, sino explica el cómo. Y usted puede ir a Mateo, por ejemplo, y ver todas las parábolas, ¿no?, del reino. Si alguien escribió en parábolas, fue Mateo, porque él nos narra prácticamente todas las parábolas. En Juan no tenemos ninguna parábola, pero en Mateo tenemos todas las parábolas y en Lucas tenemos algunas cuantas. En la parábola es este símil ampliado, es decir, el reino de los cielos es ¿cómo? Y entonces hay una explicación larga del cómo. Dice, explica, extiende el cómo, le da sentido al cómo. El sentido figurado es extendido. Así que entonces un símil es solo la expresión y la parábola es la extensión de la mención. La parábola entonces es un símil ampliado, que por cierto no era para que lo entendieran cualquiera, solamente podían ser entendida la parábola por los habitantes, ciudadanos del reino. Bajo esta condición, entonces nosotros notamos que en estos textos que hemos estado estudiando de Jesús diciendo yo soy, hemos insistido frecuentemente que los yo soy tienen o vienen acompañados de una metáfora. Yo soy el pan. No nos imaginamos a Jesús como un bolillo. Es una metáfora. Está dando una imagen que nosotros interpretamos. Yo soy la luz. Por ahí va a decir el Señor, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Son metáforas. Pero ¿qué pasa cuando una metáfora está explicada y a cada personaje de la metáfora se le da una identidad? Cuando una metáfora está explicada y a cada personaje de la metáfora o a cada imagen de la metáfora se le da una identidad y se le atribuye una acción, a eso se le llama alegoría. Así que cuando una metáfora está explicada y extendida y a los personajes o a los objetos de la metáfora se les da personalidad y a veces hasta interactúan entre sí, a esto se le llama alegoría. Decimos que la metáfora es una metáfora ampliada. Lo que tenemos frente a nosotros es una alegoría. ¿Por qué? Porque ciertamente hay una metáfora, yo soy la puerta, pero a cada evento, a cada situación, a cada objeto mencionado, se le da cierta característica e interactúan en una historia única. Ahora, para que podamos entrar al detalle, explicaré cómo está esta alegoría conformada. Nosotros tenemos en el versículo 7 que empezamos a leer este famoso yo soy la puerta de las ovejas. Hasta ahí nosotros tenemos
nosotros tenemos la metáfora. Pero entonces no precisábamos o pensábamos que no precisábamos de explicación, como en las anteriores, que más bien es un trabajo deductivo. Ahora tenemos nosotros un trabajo que hace el Señor Jesús de una manera maravillosa. Para entenderlo, vamos a los primeros 6 versículos. Y quiero que notemos y que vayamos poco a poco en el tiempo que tengamos para discernir estos 6 primeros versículos. Dice el texto de los primeros 6 del capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto lo dijo Jesús. Nos podemos imaginar a los que están alrededor del Señor Jesús así pensando, ajá, y luego, ¿qué significa esto? Por supuesto, el Señor está hablando en alegoría, ¿no? Porque dice el autor Juan, esta alegoría les dijo Jesús. Ahora es necesario que explique qué significa cada una de estas cosas. La puerta, la oveja, el redil, el salteador, el engañador, el ladrón, el pastor. ¿Qué quieres decir, Jesús, con todo esto? ¿Quién es cada una de estas cosas que tú estás diciendo? Los que estaban ahí, con toda su inteligencia, con toda su capacidad, no entendieron. Dice el texto en el 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Simplemente no entendieron. Quizá, como nosotros pudiesen pensar, ¿quién es la puerta? ¿A qué te refieres con las ovejas? ¿Quiénes son del redil? ¿Quién es el salteador, el ladrón? ¿Quiénes son estos? Por favor, explícanos la alegoría. Para eso, y para que podamos nosotros, de una manera muy rápida, aunque pudiera yo tardar más en esto, vamos a identificar a cada personaje. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, está clarísimo que cuando Él al principio dice algo de la puerta, está hablando de sí mismo. La puerta, pues, es Jesús. Queda claramente expresada en el versículo 7 y en el versículo 9. En el versículo 7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Así que empieza la explicación. Recuerde usted que en el versículo 1 Él dijo, el que no entra por la puerta. La puerta, bueno, Jesús dice, yo soy la puerta. Primer asunto arreglado. Sabemos a quién se refiere cuando habla de la puerta. Pero luego dice, por la puerta en el redil de las ovejas. ¿Qué es el redil? El redil, amados hermanos, es Israel. Claramente implícito en el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Habrá un rebaño y un pastor. En el contexto inmediato y en el contexto de todo el Nuevo Testamento, y todos los comentaristas están de acuerdo en que el redil es Israel. Pero luego tenemos el otro asunto. Tenemos la puerta resuelta, es Jesús. Tenemos el redil ya pues resuelto, que es Israel. Pero luego dice el redil de las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Aquí es donde empiezan las cosas difíciles, ¿no? Porque nosotros tenemos una doctrina maravillosa, pero maravillosa, y que no es nuestra, pues es de la Biblia, y que nosotros la traemos y la aprendemos y la estudiamos, que justamente es aquella doctrina maravillosa de la expiación limitada. Y ahora en este texto tendremos que entrar en ese detalle de la expiación limitada. Para entrar al texto o al concepto de la expiación limitada tenemos que identificar muy bien que si es limitada
Si Jesús solamente murió por algunos cuantos, ¿quiénes son esos unos cuantos? Cuando hablamos de los unos cuantos, entonces la Biblia empieza a dirigir nuestra atención sobre unos cuantos. Esos unos cuantos son sus ovejas. Cuando hablamos pues de las ovejas, o cuando la Biblia de las ovejas está hablando de los escogidos, de los redimidos, de los que Él salvó antes de la fundación del mundo, de todos aquellos que en el transcurso de la historia de la humanidad van a creer en Cristo sí o sí, las ovejas. Así que nosotros, cuando nos encontramos con este texto, nos damos cuenta de que las ovejas son los redimidos. Y lo vemos en el contexto del capítulo, porque dice el texto que estas ovejas son las que oyen su voz y le siguen. Estas ovejas son por las que Él murió. Estas ovejas son las que Él escogió. Estas ovejas son las que están dispersas y que Él ha de traer a sí mismo. Las ovejas, pues, son los redimidos. Tenemos resuelta la puerta, que es Cristo, el redil, que es Israel, las ovejas, que son todos los redimidos de todos los tiempos, y tenemos el asunto del ladrón y salteador. ¿Quién es el ladrón y salteador? Algunos, sobre todo de estas corrientes neocarismáticas, ¿no?, hablan acerca, porque a todo le quieren ver cara de Satanás, dicen, este es el diablo. Pero no hay cosa más equivocada que esto. El ladrón y el salteador es el fariseo y el saduceo, los que pertenecen pues al Sanedrín. Bajo este contexto tenemos la puerta, que es Cristo, el redil, que es Israel, las ovejas, que son los redimidos, el ladrón y el salteador, que son los fariseos y los saduceos. Fíjense nada más que si le ponemos cara a todas estas cosas, leeré el versículo 1 sustituyendo con lo que significa. Dice el texto: de cierto os digo, el que no entra por Jesús en el Israel de los escogidos, sino que sube por otra parte, este es fariseo y saduceo. Mas el que entra por Jesús, el pastor, es decir, Jesús, de los redimidos es. A este abre el portero y los redimidos oyen su voz. Y a sus redimidos llama por nombre y los saca. Cuando sustituimos, tiene un sentido doctrinal precioso. Tenemos dos conceptos. A Jesús se le dice puerta y se le dice pastor. Por fin, ¿cuál de los dos es? Pues los dos. Los dos. No hay manera, ni hay una sola palabra, ni hay una sola metáfora que retrata a Cristo completo. Se necesita un cúmulo de información para retratar a Cristo completo. Es tan raro, es tan completo, es tan teológico, que Apocalipsis a Cristo le llama el león de la tribu de Judá, pero ¿qué cree? Versículos más adelante lo identifica como el cordero. Antítesis, el león se come al cordero. ¿Cómo puede ser león y cordero a la vez? ¿Por qué es todo esto? Porque es todo esto. Así que Cristo es puerta y Cristo es pastor. Este texto nos lleva de la mano hacia ese concepto. Dicho lo cual, y con esta introducción entramos al sermón del versículo 7. Dirá usted, ¿de veras ya vamos a tardarnos más? Pues y luego tenemos Santa Cena. Hermanos, el día del Señor es todo el día. Dice el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, porque no entendieron en el 6. Miren, y empieza a explicar la alegoría. Yo soy la puerta de las ovejas. Desde ahí tenemos que empezar a identificar algunos asuntos importantes. Yo soy, sabemos que Él se está autoidentificando con Dios. ¿Se acuerdan, no? Porque Él dice yo soy, y Él mismo está diciendo soy Dios, porque fue la misma manera en que se identificó Dios con Faraón cuando Moisés le dijo, voy a ir a Faraón, ¿quién le digo que me manda? Yo soy, te manda. Ya de entrada, como hemos dicho, se identifica con Dios. Él está diciendo soy Dios. Dice Él pues, yo soy. Acompaña la metáfora, Él dice yo soy la puerta, y luego dice de las ovejas. En temas doctrinales, amado hermano, hermana, el Señor está diciendo soy la puerta. No dice soy una puerta, dice soy la puerta.
¿Por qué es tan importante decir esto? Porque no existe una variedad de puertas. Hay una sola puerta. No existen, como en Roma, que todos los caminos conducen a Roma. No es cierto que todas las religiones llevan a Dios. No es verdad. No es cierto que el cristianismo es una de las que llevan a Dios. Nos dan, pues, ¿no?, este sentido de verdad. Dicen, bueno, si el cristianismo es cierto, llevan a Dios. Pero también mi religión me lleva a Dios. El Señor Jesús ha establecido de una manera categórica: soy la única. Vamos a estudiar el capítulo 14, verso 6, en donde el Señor va a decir uno de sus yo soy maravillosos, en donde dice: yo soy el camino, el único camino. Ahora está diciendo: yo soy la puerta, la única puerta. Hay una corriente, me parece a mí nociva en nuestro tiempo, que tristemente muchos cristianos están siguiendo hoy día, que es el famoso ecumenismo. Se ha hablado del ecumenismo y se ha dicho: vamos a juntarnos con los católicos y con los budistas y con los islámicos, y vamos a juntarnos con los sintoístas y con los testigos de Jehová, y vamos a juntarnos con los mormones, porque todos unidos vamos hacia el mismo Dios. Algunos le llaman de una manera y otros de otra, pero todos vamos a Dios. Esto es antibíblico. Esto va en contra de la palabra. El Señor Jesús dijo con toda claridad, sin lugar a dudas: soy la puerta, la única, soy el camino, el único. Aquí no encaja ningún concepto del mundo posmoderno de la relatividad. ¿Tú crees en un Dios? Yo también. Entonces está bien, tu Dios y mi Dios son verdad. No es cierto, la verdad es absoluta y el absoluto es Cristo, y la única puerta es Él. Cristo es la puerta. Es la puerta. Alguien me dijo un día: yo creo que en la Iglesia Católica Romana debe haber gente que no salga de ahí que sea salva. Déjeme decirle que si hay alguien que está ahí y que es oveja de Cristo y le llama, el siguiente movimiento casi inmediato es salir de ahí. Porque la única puerta es Cristo. Y no la comparte con el santal o con la santa cual. Es el único, es la única puerta. Y Él está diciendo: soy la puerta. Pero además establece otra verdad teológica importante. ¿De quién es la puerta? ¿Quién puede entrar por esa puerta? ¿Toda la humanidad? ¿El mundo completo? ¿Todos los que creen en un Dios determinado? ¿Todos los que tienen ejercida una fe en lo que sea? No. La única posibilidad, los únicos que pueden entrar por esa puerta son los escogidos. Yo soy la puerta de las ovejas. Solamente entrarán los escogidos por la puerta. Todos, dice Él, los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Sabe una cosa? En la época de Jesús, el fariseo y el saduceo llegaban y confundían al pueblo. Y lo dirigían por un camino diferente. Y le hacían hacer cosas distintas. Y alejaban a la gente de Jesús. Ladrones y salteadores. Dice la palabra del Señor en las epístolas que aquellos incluso van a querer engañar a los escogidos. Ladrones y salteadores. Nos quitan la paz, nos quitan la verdad, nos alejan de la verdad. Ladrones y salteadores. Hay iglesias que después de que llega una corriente de esta naturaleza a la iglesia se divide, se rompe y se van muchas personas tras estas corrientes equivocadas. ¿Sabe por qué? Porque son ladrones y salteadores.
porque se llevan, porque seducen, porque convencen. Cuando la gente, la oveja de Cristo, el regenerado, el escogido, entiende perfectamente bien, distingue con claridad la voz de su pastor. Deje de ver enlace. Esos son ladrones y salteadores. Cuando le prometen que deposite tanto y el Señor les va a multiplicar cuánto, son ladrones y salteadores. Pero la oveja, el elegido, el regenerado, no oye esa voz. Dice el texto: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. La oveja de Cristo oye la voz de su pastor y le sigue. Oye la voz del que le llama con toda fidelidad y le sigue. Y no se desvía. Y no se seduce con otras corrientes, sino que permanece fiel a su Señor. Versículo 9. Dice el Señor: yo soy la puerta. Y entonces promete: el que por mí entrare, y que conste que solamente van a entrar los regenerados, pues, los escogidos, serán salvos. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para para hurtar y matar y destruir. Y se contrasta con el ladrón. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amados hermanos, el Señor no dice: yo he venido para que tengan dinero y lo tengan en abundancia. No dice para que tengan paz y la tengan en abundancia en este mundo. No dice para que tengan prosperidad. Dice para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, nosotros no requerimos de absolutamente nada más que la certeza de la vida eterna en Cristo Jesús. Y la tenemos en abundancia. Y oímos las voces alrededor de nosotros, todas las voces que se dejan oír alrededor de nosotros, y no las debemos escuchar porque la única puerta posible es Cristo. La única. Los demás vienen para hurtar, para matar y para destruir. El Señor ha dicho: yo soy la puerta de las ovejas. No podemos llegar ahí. No podemos entrar al reino de los cielos si no es a través de esta única puerta. ¿Dónde está su confianza? ¿Hacia dónde están dirigidas sus oraciones? Quizá de los hermanos o hermanas que cuando viene un sanador milagroso dice cosas como: vamos, ¿quién quite y sea cierto? En la única puerta, el único que da vida y la da en abundancia, es el Señor, Jesucristo. Y fuera de Él no hay salvación. Dice el Señor que Él ha venido para que la tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hermanos, puede ser que no tenga lo que necesite, pero si tiene a Cristo, vive en abundancia. Puede ser que no tenga la salud que tiene o que quiere, pero si tiene a Cristo, vive en abundancia. Puede ser que no vivamos como queramos o como queremos, pero si tenemos a Cristo, vivimos en abundancia.
porque hemos entrado por la gracia de Cristo por la puerta, nosotros, sus elegidos. Vamos a orar. Padre, si tememos a los ladrones y salteadores, a los que vienen con la intención de hurtar, matar y destruir, a los que quieren convencernos de que hay varios caminos, incluyendo el humanismo, para tener vida en abundancia. Pero Dios, tú has venido en Jesucristo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hemos accedido a este reino no por una puerta falsa, sino por la verdadera, porque la puerta es Cristo. Hemos oído su voz y le seguimos. Señor, no permitas que el ladrón y el salteador vengan y hurten y engañen. Más bien, ayúdanos para entender que solamente Cristo salva y que solamente a Él daremos gloria, honra, poder y alabanza. En su nombre oramos. Amén.